¿Qué más hace pues, una parte? Parte nada más. No lo suaviza. Lo mezcla con la saliva. Lo mezcla con la saliva, claro. ¿Y por qué es importante eso? Bien. ¿Alguna vez han intentado hacer gárgaras de arena? ¿Varía? No. ¿Ni por la ciencia? No. A ver qué pasa. Yo sé algo que alguien Buscas tu conejillo de indias. Pero no lo harían porque se imagina lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar si ponen un bocado de arena y empiezan a hacer gárgaras? Vamos a raspar la garganta. Se van a atorar, ¿no? Se va a impregnar, se va a parar. ¿Por qué? Porque no está organizado, está todo desorganizado. Ahora imagínate que comiéramos sin saliva. ¿Cómo pasaría ese bolo? No pasa, ¿no? Hay una comida que se llama machica. ¿Lo han probado? Sí, correcto. ¿Pueden pasarla fácilmente si no le ponen un traguito de agüita? No, no es cierto. Entonces, de eso, imagínense ustedes comer como si comieran machica todos los días. ¿Se imaginan que alguien pueda tener esa patología? Es decir, que alguien no tenga saliva. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Jones, que es una enfermedad autoinmune que va destruyendo las glándulas salivales. Y las personas se quejan de que la boca la tienen seca. Y tienen que estar constantemente tomando un poquito de agüita para no hablar. La aplicación funciona mucho para poder diluir, para armar el bolo, para suavizarlo y para que con el contenido enzimático de la saliva empiece la digestión. ¿Y qué cosa le va a hacer el esófago a ese bolo? O sea, es el bypass, es la línea 1. Solamente pasa los alimentos de la boca al estómago. ¿O hay algo más que hace el esófago? Lo aplasta, lo comprime, lo mezcla. ¿Alguien más? ¿Qué más gente hace el esófago? Imagínense, han tomado su traguito de agua. Sienten ustedes que pasan por aquí. Y luego, ¿se acuerdan de ese bolo? Ya no. Ya no hay conciencia de eso. ¿Por qué? Hasta aquí lo siento. Y después ya no sé qué pasa con eso. Sigue su curso. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un cambio en el tejido musculoesquelético. Si fuese el núcleo estriado estaríamos conscientes, ¿no? No, ese Cambia el músculo liso. ese es músculo. Liso. Acá es músculo Estriado, estriado liso y liso. Hay una porción estriada y una porción lisa, ¿verdad? La porción estriada más o menos ¿cuánto corresponde? La estriada, un tercio. Arriba. Y la lisa, 2/3. Aunque si revisan los textos con más claridad, les va a decir que no hay un límite. Que el estriado está aquí y el liso está aquí. Se combina, tiene Y una se parte imbrican, intermedia. ¿no? No hay un límite preciso. Pero lo que sí sabemos es que justamente esta porción es la que nos permite hacer la deglución, la segunda fase en la deglución voluntaria. Y luego viene una tercera que es la que funciona todo el esófago, ¿no? Avanza. Y sí, pues el esófago básicamente es un bypass ahí de la boca hacia el estómago. No tiene mayor función que esa, aunque resulta siendo importante, ¿no? Y hay patologías ahí en el esófago. ¿Recuerdan ustedes las estrecheces del esófago? ¿Cuáles son las estrecheces del esófago? La cricoide. ¿Recuerdas? ¿El frénico? El diafragma que forma un pliegue. ¿Ven? Ese es abajo. Y arriba. El aórtico. ¿Cómo? El aórtico. El aórtico. El callado aórtico hace una huella en el esófago y lo presiona hacia atrás. ¿Quién más? El cricoide. El cricoides. ¿Cómo es esto? Cuando inicia.
faringoesofágico, o sea, el esfínter faringoesofágico, que es muscular. Son las interstices superior e inferior. Y aquí tenemos la aórtica y qué más. La crónica. Uno que es el bronquio. Ah, la bronquial. El bronquio izquierdo o derecho. Pregunta de examen, doctor Fidi. Bueno, no sé cómo examinar. Izquierda. El izquierdo, ¿no? Izquierdo. El izquierdo. ¿Y en el estómago? ¿Qué hace el estómago? El kilo. El El quimo. quimo, ¿no? Del kilo y del quimo le han hablado ustedes aquí en la universidad. No, en el colegio sí, ¿verdad? Yo también lo probo en el colegio, pero ya en la universidad casi no hablan del quimo y el quimo. Pero es una buena mnemotecnia, ¿no? El quimo ya está procesado, está salivado, es enzimático, es más blando. Y como es quimo, M de estómago, es unidad de sal, ¿no? Para memorizarlo. ¿Ese es su mascota oficial? Porque si no es mascota oficial podemos estudiarlo. ¿No le gustaría saber cómo es que...? Sí. ¿Una qué? Podemos abrirlo para estudiar su. ¿Cuál? Estudiar su sopa. El perrito. Se mete un perrito. Ese no va a venir. Ese no va a venir. Recuerdo cuando hacíamos las prácticas de cirugía en mis tiempos, nos íbamos a la carrera a buscar carros No, para no. buscarlos y hacer anestesia, bien, la cerrada, la vesícula, lamparillas. Por eso en esa no se puede hacer eso. Ah, Ya no se puede hacer eso. Se ha civilizado el mundo y ahora hay derechos del animal que evitan hacer eso. Antes se los comían, ahora ya no. Yo creo que estamos. Siempre vamos a tomar presente para las clases que vamos a hacer los resultados de aprendizaje. ¿Ya? Este es un orden, este es su guía. Si en algún momento se sienten perdidos y no saben qué estudiar, vayan acá. Y tengo que estudiar en la primera sesión la función, la integración funcional del tránsito y procesamiento inicial de alimentos. Todo lo que tenga relación con eso, eso es lo que Necesito a la alumna Jama Araujo Kimberly. Jama Araujo Kimberly. ha sacado una beca a la universidad, se la quieren entregar, por favor. ¿Está? No, de repente. Por favor, pásenle la voz que se comunique urgente conmigo, ¿ya? Te escribo tu WhatsApp. No pierde la beca, le dices. Entonces, esto que sirva como guía para orientar los estudios. Hoy día vamos a tratar la primera, tratar de resolver el primer resultado de aprendizaje. Para esto ya conocen ustedes sus sílabus, tenemos en total 7 sesiones. Hoy día vamos a ver esta primera, los principios generales de motilidad, la fisiología salival y la fisiología esofágica. Ojalá nos dé el tiempo. A ver, ¿quién me responde esa pregunta? Claro, para los que todavía tienen la dicha de comer 3 veces al día, ¿no? ¿Por qué pone no vomitamos continuamente? ¿Por qué pone no vomitamos continuamente? ¿Se refiere a que comemos bastante y por eso vomitamos? En términos comunes, tú comes, no se llena. Es un barril sin fondo. Deberíamos buscarlo. ¿Por qué no pasa eso?
va dejando espacio. Como si dijera a ustedes, cada 5 minutos córranse un asiento. ¿No? Viene uno y se sienta ahí. 5 minutos se corren todos un asiento, viene otro y se sienta ahí. Y así, ¿no? Van avanzando. Sí, eso es en parte. Cuando comemos nuestro primer bocado, ¿qué ocurre? Cucharada, masticaron 40 veces y de gluten. ¿Qué ocurre? ¿Cómo? Comienza el estómago comienza a liberar el jugo. Con el primer bocado. ¿Ya? O más fácil. Cuando vio la comida. Claro. En realidad el estómago se empieza a preparar desde que piensas en la comida, ¿no? La fase cefálica de la... No se tendría que parar, mejor dicho, desde que es la hora normal para desayunar. Ah, interesante tema. ¿Cuál es la hora normal para desayunar? Bueno, yo desayuno 7 y 10. Entonces, 7 y 10 es la hora normal para ti o es la hora normal Es la hora normal para mí. para Yo ti, tengo que- ¿no es cierto? yo tengo que- ¿Quién desayuna a las 8 de la mañana? Ya no puede estar en clases. ¿No? Hay una hora para la comida. Hay una hora en la que debemos comer, desayunar, cenar. Bueno, en caso de la universidad, desde la 1 hasta las 2, pues. Ya, pero ahora estamos en fisiología. ¿Qué dice nuestro cuerpo? ¿Hay una hora ideal para almorzar, para cenar? ¿Cuál sería esa hora? Desayunar entre las 9, almorzar entre las 12 y las 2. Y la cena sería antes de las 8. Y si no cumples ese horario, ¿qué pasaría? Uno trabajaría de una forma irregular y sería si comes más, el día siguiente no tienes descanso. Y si comes menos, Bien, ¿cuántos de ustedes cumplen con alimentarse en el horario que le ha señalado? A ver, levante la mano. ¿Quién cena a las 8? ¿Quién almuerza a la 1? ¿Quién cena a las 8? Desayuno a las Ya, pues desayuno. En realidad, sí y no. Desayuno. Ahora te explico. Mira, para que el proceso digestivo se dé, necesitas ciertas condiciones para que el cuerpo... ¿Los ves bien descansados? ¿Cómo? ¿Los ves bien descansados? Ah, eso sí es engañoso. Porque uno tiene cara de cansado y no están cansados. Otros están frescos pero no están cansados. Ay, pero dice tu agua. Pero o sea, tienes razón y ahora te digo por qué. No existe realmente una hora ideal para comer en términos cronológicos, pero sí existe una hora en términos biológicos. ¿Cuándo es el momento ideal para comer? Cualquier bocado. Cuando tienes hambre, por supuesto. Cuando tienes hambre, cuando tienes apetito, todas esas Pensando. variables de la fase cefálica Pensando. se presentan. Thinking. Entonces, toda la fase cefálica no se da. Y la fase cefálica es la más importante, ¿por qué? Porque es la que va a permitir que el estómago se prepare para recibir ese nutriente. Secreción de ácido gástrico, secreción de pepsinógeno, generación de la mucosa protectora, el movimiento o la relajación receptiva está listo para recibir la comida. Y si no le das la comida, y si se la das, lo come bien, ¿verdad? Ahora, momento, sonó la campana, 8 de la mañana, toma tu desayuno, no tengo hambre, come. La fase cefálica se da, tu antojito se da, la secreción ácida está ahí, se te hace agua a la boca, la saliva, te sientes el ardorcito acá como que ya llega la comida, no, pero comes. Tu estómago ahí se va a esforzar, va a tener que digerir con lo que tenga. Entonces la digestión se va a hacer mucho más lenta e incompleta. Va a haber más llenura precoz o sensación de llenura postprandial prolongada, porque no estás preparado para eso. Entonces, pero sin embargo, todos somos seres que nos adaptamos.
¿verdad? Nos vamos adaptando a nuestras circunstancias y vamos creando hábitos. Y muchos de nosotros ya tenemos hábitos establecidos, porque desde el principio, desde el principio alguien nos dijo que hay que tomar desayuno a las 7, hay que almorzar a la 1 y hay que cenar a las 8. Y tenemos eso en la cabeza, porque no está mal, porque es la misma sociedad la que nos da esos parámetros. La universidad te dice almuerza de 1 a 2. En el trabajo te dicen almuerza de 1 a 2. Entonces ya están parametrados, no tienes otra opción. Y tu cuerpo se va a adaptar. Si se adapta bien, si no se adapta, oye. Y hay gente que no se adapta. Y es esa gente la que cuida las consultas. La gente que se adapta logra adaptarse por un tiempo, hasta que su cuerpo pueda sostener la adaptación. Pero llega un momento en el que ya no lo sostiene. Entonces, ¿y quiénes son ellos? Los mayores. Los jóvenes, guerreros, lo soportan todo. Pueden estar 12 horas sin comer y soportarlo. O comer rápido, masticar 7 veces y estar en su clase y estar en su examen y sobrellevarlo. Pero es solamente adaptación. Y eso no le vamos a plantear a nuestros pacientes, ¿no? A nuestros pacientes tenemos que decirles las cosas como son, ideales, para que ellos vean de qué manera su estilo de vida les permite cumplir con esas características. Coma cuando tiene hambre. Un ejemplo bien práctico. ¿Alguna vez ustedes han tenido una fuerte fiebre? ¿No son enfermos? ¿Les ha dado ganas de comer? ¿No sé? Y la mamá les ha dicho, come, pero no te mueres. ¿Ah? Sí. El enfermo que no come muere, ¿no? Ese es el dicho. ¿Y tiene razón o no? Creo que no. Enfermo que come no muere. ¿Saben de dónde viene ese dicho? ¿De la guerra? Puede ser. Sí, algo me dice que en la guerra decían cosas para llevarse. A ver, come para que no te mueras. Tienes un cáncer terminal, sea de páncreas, seguramente ustedes. Haga o te vas a morir. No, no tiene sentido, pues. Come para vivir y no morir. Ah, interesante. ¿Qué? Come para vivir y no quiero comer. Y ¿Ah? ¿Qué? se puede morir si no come. Dice el dicho, enfermo que come no muere. Si tú lo entiendes literal, cáncer de páncreas, le hago tragar y no se va a morir, ¿cierto? No es eso, ¿no? No es eso. Entonces no es literal la interpretación. Ya. ¿De dónde nace este dicho? Los estados febriles, los estados inflamatorios sistémicos producen una interleuquina interesante llamada interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Los tres son anorexígenos, o sea, bloquean el apetito. Entonces, un enfermo no come por naturaleza. Si ustedes ven a un enfermo comiendo, ese no está enfermo, o ya se está recuperando. Entonces, si tengo la fiebre y estoy mal, no voy a querer comer. Te acepto agua para hidratarme, pero no voy a tener ganas de comer. Pero conforme pasa la enfermedad, pasan los días y empiezo a ganar la batalla y empiezo a mejorar, te voy a decir, ¿sabes qué? Ya tengo un poquito de hambre, dame de comer. Es en ese momento donde tú te das cuenta que ese paciente ya no se muere. Porque al recuperar su apetito, significa que su cuerpo está venciendo al proceso inflamatorio infeccioso. Y las últimas, cuando se ha escuchado que pacientes con síntomas mal terminales y que al día siguiente pareciera que están bien, se recuperaron por completo y al día siguiente mueren. Me ha tocado varios casos de esos. Varios casos de esos. Hay una explicación más allá de la ciencia. La metafísica tiene otra explicación, la psicología tiene otra explicación, la ciencia tiene otra explicación, pero todo eso linda con la subjetividad. ¿Qué quieres creer tú? ¿Qué quiere creer cada uno de nosotros? El hecho concreto, adelante, es que sí se ve. Me ha tocado atender pacientes en donde la familia me llama porque está muy bien, cosa rara, ¿no? Está muy bien. Y entre mí digo, algo malo pasa mañana. Y efectivamente pasa. Y siempre pregunto, ¿está bien? ¿Algo nuevo ha pasado? ¿Alguna visita? Así, vino su primo, que no lo veía hace años.
Vino el primo, conversó con él, pidió su caldito de cuy, comió su caldito de cuy y al día siguiente chao. ¿No? Cosas que en cierta forma van más allá de la ciencia, digamos, convencional, ¿no? Como te digo, la metafísica habla mucho, la neurociencia también ha entrado en este campo, pero es una materia de otra conversación. Entonces, ¿qué pasa con el primer bocado? Mezclamos, ablandamos y empieza a avanzar, ¿verdad? Empieza a avanzar. Pero ese avance no es casual, no es gravedad. Alguien está haciendo que avance eso, ¿cierto? Aunque nosotros no estemos sintiendo el movimiento del esófago, el músculo liso está trabajando y está avanzando el alimento. ¿Qué hace que el alimento no regrese? ¿Se han preguntado? ¿Se han preguntado ustedes? A ver, yo tengo, vamos a hacerlo así muy grosero. Mi esófago y tengo aquí una célula lisa, otra lisa, otra lisa, otra lisa, otra lisa. Si yo quiero que el alimento avance en este sentido, tiene que haber sincronización o no. ¿Qué pasa si este se contrae y este también? No avanza. Entonces tiene que haber una sincronía. ¿Quién sincroniza eso? ¿Cómo hacemos para que este se contraiga y este qué tendría que hacer? Abrirse. Relajarse. Me contraigo y me relajo y avanzo. ¿Qué cerebro hace eso? ¿La corteza? Es el sistema nervioso entérico. ¿Quién? El entérico. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién decide cuándo el estómago se vacía? Ya se llenó, almorzaste y no se va al intestino, ¿verdad? Se queda en el estómago. ¿Quién decide cuándo se vacía el estómago? ¿El sistema nervioso entérico? ¿Quién toma esa decisión? Voluntariamente nosotros. Estómago baja, ya, pasa. ¿El páncreas? ¿El duodeno? ¿Quién relaja el píloro? Miren, preguntas que vamos a ir resolviendo en el camino. Y finalmente, ¿por qué el intestino no permanece permanentemente contraído? Porque hay comida, debería estar, ¿no? Conteniéndose y avanzando. Pero no pasa eso. ¿Por qué? Preguntas que tienen que ver con los principios de motilidad intestinal. Eso es lo que conversamos hace un momento. Para que el alimento sea finalmente aprovechado, sea ingresado al cuerpo, necesitamos estos cinco fases, ¿no? Una ingestión, una digestión, una absorción, una compactación y finalmente una defecación. En algunos libros van a encontrar el término egestión para la evacuación. Aquí lo que hacemos es una ingestión selectiva. ¿Comerían cualquier cosa? No. ¿Comerían berro? Algunos lo comen y les sabe bien. ¿Comerían alfalfa? Exacto. Exacto. ¿Quién comería alfalfa? ¿El que tiene hambre o el que tiene apetito? El que tiene hambre. El que tiene hambre. Come lo que hay, hasta pan duro. El que tiene apetito, Es selectivo. pero aún así, el que tiene hambre va a ser siempre selectivo. Va a haber selectividad, ¿cierto? A menos que estés en el hoyo, ¿no? Lo que cae. A fondo, ¿no? Piso 500, menos 500 y tanto. ¿Han visto el hoyo, no? A menos que estés ahí, vas a ser siempre selectivo, si no, hasta carne humana o madera. Digestión, desdoblamiento, ya me habían dicho, fraccionamiento, división, se fragmentan las grandes moléculas. En la absorción capturo, ahí recién es mío. Ahí recién me estoy construyendo con lo ingerido. Y les hago una pregunta adelantada. Para que haya la absorción, necesito que de la sustancia que voy a absorber provenga de algún nutriente en particular, o la sustancia la absorbo independientemente de dónde venga. Me explico. Un aminoácido lo voy a absorber mejor si viene de la leche, lo voy a absorber mejor si viene de la carne, lo voy a absorber peor si viene de un vegetal. ¿Sí? O sea, dependiendo del tipo de alimento, la absorción va a ser mejor o menor. ¿Sí?
¿Qué dicen ustedes? Yo diría que sí, porque, por ejemplo, en los hospitales se le da comidas blandas para que pueda pasar más fácilmente a personas que pues, no pueden hacer ese proceso porque tienen alguna complicación. Interesante. La dieta blanda, ¿cuál de estos procesos evita? La A ingestión. la digestión. Digestión. Lo que estoy haciendo al licuarlo es evitar que tu estómago muela, que tu boca mastique. Entonces prácticamente te doy listo para la absorción. Entonces, nuestro cuerpo se beneficia más si tomo leche de vaca, leche de cabra o leche en polvo. ¿Qué dice? ¿Nuestro cuerpo se beneficia más? Bioquímica, cuando han estudiado las proteínas, estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, en esas estructuras, ¿importa el origen del aminoácido o el aminoácido? El aminoácido. El aminoácido. ¿Y quién determina qué proteína fabrico si me damos un pool de aminoácidos? Lo que tu cuerpo necesita. El hígado recibe señales, dice, necesito esto, necesito lo otro y lo empieza a fabricar. O simplemente manda reservas de aminoácidos a la célula y cada célula fabrica lo que necesita. Una enzima, una proteína de membrana, lo necesita. Entonces, a ellos no les interesa si la cisteína vino de la carne o vino del frijol. Les interesa la molécula. Entonces, aquí descubrimos una gran estafa que nos vienen haciendo hace tiempo. ¿Han escuchado ustedes hablar del colágeno? Sí. Bien. El colágeno de tiburón y esas cosas, ¿no? Y nos la venden caro encima. Pregunto, si tú comes colágeno, ¿tu cuerpo recibe colágeno? No. ¿Qué recibe? Aminoácidos. Aminoácidos hidrolizados durante el proceso de digestión. Entonces, si te venden un frasquito, dice colágeno de tiburón, feliz y contenta lo compras y te lo tomas, ¿te vas a volver tiburón? Primera etapa. Segunda etapa, cuando llegue ese aminoácido a tu torrente sanguíneo, ¿se va a transformar en colágeno? No. Lo que tu cuerpo necesite. Si tu cuerpo necesita colágeno, lo va a fabricar, pero si no. Entonces, yo puedo afirmar que si como el colágeno de tiburón, ¿voy a tener más colágeno en mi cuerpo? No necesariamente. ¿Recetarían ustedes a sus pacientes que tomen colágeno para mejorar sus articulaciones? Es lo mismo con otro nombre. No, pero me refiero a que el principio es comer el aminoácido. Puede ser patita de pollo, puede ser patita de cuy, puede ser la piel de carnero o tu zapato viejo de cuero, que tiene proteínas también. ¿No es cierto? O sea, no importa la fuente, lo que importa es el aminoácido. Quiero que ese concepto se les quede. ¿Por qué? Para que no caigan en ese juego de recetar y recomendar. No, toma el colágeno de tiburón y toma Herbalife y es lo mismo. Un huevito sancochado te da igual. La única diferencia quizás que podría hacernos preferir un alimento que otro es el valor nutricional. La leche es muy utilizada y recomendada porque tiene mayor valor nutricional. ¿En qué sentido? Sus proteínas son completas. Sus proteínas tienen más variedad de aminoácidos comparado con un frijol, con unas lentejitas que tienen proteínas también, pero sus proteínas no tienen los 20 aminoácidos. Quizás esa sea la única diferencia en cuanto a la calidad de alimentos, pero si mezclamos tenemos todos los aminoácidos. Y para efectos de lo que va a formar parte de nuestro cuerpo, no nos interesa mucho de dónde venga. Si su hijo no quiere tomar leche, no lo miren, pues tiene un huevito sancochado, un poquito de pollo y ya está. Ya tiene las proteínas que necesita. No tiene por qué necesariamente comer lo que tú crees que debería comer. La ciencia te lo dice. Bueno, esto ya es natural, ustedes ya lo conocen. Aquí les presento un pequeño resumen de lo que sería la digestión vista desde dos puntos de vista. Una que es la química y otra que es la mecánica, que ya lo han dicho ustedes en sus presentaciones, ¿verdad? En sus exposiciones. ¿Cómo se mueve nuestro tubo digestivo? ¿Qué estructuras ayudan a que el tubo digestivo logre avanzar el alimento, logre compactarlo, logre segmentarlo?
porque de alguna manera hace que este movimiento se fragmente, ¿verdad? Se fragmente. Acá tenemos las estructuras que ustedes ya conocen. En el caso del intestino, el cile, ¿verdad? ¿Qué cosa es el cile? Circular interna y longitudinal externa. En el caso del intestino. En el caso del estómago, Se forma también la obliqua interna. pero se agrega una capa más. La obliqua interna. La oblicua, ¿no? La oblicua. Y el caso de la vesícula, en la exposición lo mencionaron. ¿Qué pasa con la vesícula? Los músculos son un poco más aleatorios en su distribución. No es la típica cile el oblicuo, es más aroso. Eso garantiza de que la vesícula se pueda contraer totalmente. No se contrae así y ni se contrae así, sino así en todos sus sentidos, haciendo una especie de torniquete, como cuando exprimes la toalla, algo así. Muy parecido al estómago. El estómago tiene una capa. Si el estómago comienza allá y termina acá, el esófago y el duodeno, la capa longitudinal, cuando se contraiga, ¿qué va a hacer con el estómago? Lo va a cortar, ¿verdad? Hasta la longitudinal se contrae, acorta el estómago. La capa circular, ¿qué va a hacer con el estómago? Va a reducir su diámetro. Y la capa oblicua va a comprimir al estómago en este sentido. Entonces tienes tres movimientos: de acortamiento, reducción del diámetro y de torsión. Si juntas los tres, el estómago se va a contraer así, ¿no? Viene haciendo esto, como cuando exprimes una toalla. Esa es la gran ventaja del estómago con el intestino, que le permite hacer la molienda, ¿no? La destrucción más pequeña de las estructuras. Importante para este tema de la motilidad intestinal recordar los dos plexos que tiene el intestino. ¿Recuerdan cuáles son? El de Auerbach y el de Meissner. Auerbach y de Meissner. Meissner. ¿Cuál es el submucoso? Meissner. Ya. ¿Y qué función tiene? Controlar la secreción. La secreción principalmente, ¿no? Y la contracción de las células, de los miocitos que están alrededor de las glándulas para que puedan ser exprimidas. Y el plexo mientérico El movimiento de los ejecuta el movimiento, lo controla, ¿no? Como acá me dijeron en su momento, que La el motilidad. sistema nervioso entérico era el que provocaba eso, ¿no? Así es. Entonces, podríamos decir que la motilidad gastrointestinal son todos esos movimientos que produce el tubo digestivo con la finalidad de hacer que el bolo avance, se digiera y se absorba. No solamente es el transporte, entonces, ¿no? Implica muchas más actividades que vamos a ver ahora. ¿Qué pasaría si cortamos todas las conexiones del intestino con el cerebro y la médula espinal? ¿Siguen moviéndose? Sí. ¿Han hecho ustedes el experimento con la rana en el colegio? Cortan todo y el corazoncito sigue latiendo. Eso solo pasa en Estados Unidos. No, con pollo. Y sigue latiendo el corazón. El músculo le ponen una piolita, sí. Y aquí, ¿qué pasa si le corto? Si le corto la comunicación con el cerebro, con la médula espinal, ¿seguiría moviéndose el intestino? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el sistema nervioso entérico. Eso es. Es autónomo. Tiene cierta autonomía, pero básicamente es porque tiene su propio pool de células excitatorias, ¿no? Se dice que las células excitatorias del tracto digestivo prácticamente equivalen en número a las que tiene la médula espinal. Imagínense ustedes la cantidad de neuronas que debe tener, y gracias a eso es que el intestino logra tener esa autonomía. Por eso es que comemos, deglutimos y nos olvidamos, y todo sigue por sí solo el circuito digestivo. Hay una jerarquía en todo el sistema que regula la motilidad. Esta jerarquía aquí la estamos plasmando en función de el momento en el que actúa, ¿no? El que
primero actúa en el proceso de motilidad es el músculo liso, y el músculo liso tiene una particularidad, ¿no? Tiene una particularidad que se puede autoestimular. No necesita, ojo, no necesita ni del sistema nervioso ni de las células intersticiales de Cajal para contraerse. Puede contraerse por sí solo, a diferencia de otros músculos. La distensión genera un cambio de potencial que hace que se contraiga. Por eso es que el intestino, cuando se distiende mucho por gases, duele. Las contracciones se hacen dolorosas. Por eso es que cuando el estómago recibe la comida, se distiende y luego se contrae. Tiene un estímulo autónomo. Sin embargo, por encima de él tenemos a las células intersticiales de Cajal, que son células también reguladoras del movimiento intestinal, pero que no determinan el movimiento, sino que hacen que sea más ordenado, que tenga una ritmicidad. No son neuronas propiamente, son células modificadas, especiales. Y por encima de las células intersticiales tenemos el sistema nervioso en sus tres variantes. La primera, y quizás la más importante para nosotros, el sistema nervioso entérico. Ese cerebrito intestinal que tenemos, acompañado del simpático y del parasimpático. En este caso, el que más motiva el movimiento intestinal es el parasimpático, ¿verdad? A diferencia de otras estructuras donde es el simpático el estimulador y el parasimpático el inhibidor, aquí el parasimpático es el estimulador. Si queremos jerarquizarlo en función de quién decide qué, podemos ver aquí el sistema nervioso autónomo. Hablamos del parasimpático y simpático, es el gerente general, es el que marca en qué momento se contrae más, se contrae menos. El sistema nervioso entérico regula, es el responsable de que se contraiga acá y se relaje aquí. Se contraiga y se relaje, se contraiga y se relaje. Si no estuviera eso, no podríamos hacer eso. Sería un loquerío la contracción. Las células intersticiales de Cajal marcan el ritmo, el paso, ¿no? ¿Cómo le llamamos en el corazón? Marcapaso. El marcapaso, ¿no? El marcapaso intestinal. Y finalmente el músculo liso, que es el operario, el que realiza estos tres tipos de contracciones principalmente. Tenemos estas contracciones que provocan la propulsión, el avance de los nutrientes. Esta otra que es de mezcla, vean cómo al cerrarse los dos extremos el alimento se choca entre ellos y se va adhiriendo, se va contrayendo, se va compactando. Y el de almacenamiento, donde predomina la relajación, típico en el estómago y en el duodeno, que se relajan para poder recibir el quimo en este caso y poder iniciar el proceso de digestión todavía a través de la bilis y las enzimas pancreáticas. A propósito de eso, el páncreas que presentaron hoy día no secretaba enzimas proteolíticas, ¿no? Solamente amilasa y lipasa. ¿Por qué? No hubo tiempo. Estaba enfermo el páncreas. Porque el estómago. Iba a morir. ¿Para qué ya, no? Entonces, la organización funcional del primer nivel, ya ustedes conocen la musculatura, cómo se desarrolla. La característica interesante del músculo liso es que funciona como un intersticio o como un sinsitio, es decir, actúa al unísono. Hay dos tipos de músculos lisos según su organización, ¿no? El músculo liso multiunitario y el músculo liso unitario. El multiunitario es el que cada uno trabaja por su cuenta. Es estimulado, este se contrae de manera armónica, pero cada uno por sí solo. Si es necesario contraerse más fuerte que este, lo hace. Lo tenemos en la I, por ejemplo, del ojo, que regula el movimiento fino para que pueda entrar la luz o no. En cambio, el multiunitario es ese conjunto de músculos, de fibras que se relacionan entre sí por unas uniones especiales. Unas uniones estrechas que sirven como conductos para pasarle la voz de que tiene que contraerse. Supongamos que yo soy,
puedo ser el sistema nervioso entérico o puedo ser el sistema parasimpático. Llego hasta aquí, acá formo mi vesícula sináptica y empiezo a verter al espacio los neurotransmisores, la acetilcolina. Y ella es la célula, una de las células del tejido, recibe, se estimula, sale calcio de su interior para hacer la contracción, pero ese calcio al mismo tiempo, como ella está unida a la otra célula, pasa por esos conductos y se estimula. Él al mismo tiempo está conectado con otra célula y se estimula esta. Y así, en todos los sentidos se va dando la señal y todo se contrae en el momento. Esa es una característica del músculo liso intestinal y en general del tubo digestivo, que permite que actúe como un sinsitio. Esto le va a conferir esa particularidad de contraerse en zonas específicas, ni más fuerte ni más débil en esa misma zona. La excepción a las células lisas es esta, el esófago. Ya habíamos dicho que tiene una porción con músculos esqueléticos, ¿no? La primera porción, y la vesícula cuyas fibras están desordenadas, no tienen ese orden que hemos hablado ahora del cine. Esto es un poco de datos anatómicos, el tamaño que pueda tener una célula. Y fíjense ustedes la cantidad de caveolas, 150.000 caveolas por célula. ¿Saben lo que es una caveola? ¿No? Sí. Más o menos la fibra muscular lisa tiene una forma de uso, ¿verdad? O un núcleo central. Aquí afuera tiene que haber calcio para que se estimule, ¿cierto? Si no, no es estimulado. Las caveolas son pequeñas áreas en la membrana de la célula que hacen una pequeña depresión. Gracias a una proteína aquí llamada caveolina que invagina la membrana y forma este pequeño espacio. Este pequeño espacio es donde se concentran receptores, canales, y es fácilmente identificable por el calcio y los receptores que activan estos canales. Entonces, las caveolas facilitan la comunicación para que la célula en su interior libere el calcio y reciba más calcio, para que se active todo el proceso contráctil de la célula lisa. Miren, 150.000 caveolas por célula. O sea, acá tienes un montón. Esto lo van a ver en osteomuscular. Los traigo a colación porque hay un dato interesante. ¿Cuánto mide el intestino? 6 metros. 6 o 7 metros. 6 a 9 metros. Delgado. Hay una delgado. 6 o 7. 8, 6, 6 a 9. 7. Según su guía, ¿cuánto mide? Según su guía, ¿cuánto mide el intestino delgado? Ni idea. Cortito. Ahí tiene los datos de su guía: 25 centímetros de duodeno, 3.5. en delgado, 3.5 liguria, 2.5 lilia. ¿cuánto suma? ¿6? Sí. Menos de 6, ¿no? Ya pone 6. Pero falta un dato. La longitud del tubo digestivo debe darse si es en persona viva o persona muerta. Han leído seguro por ahí que el intestino delgado puede llegar a tener hasta 9 metros en el cadáver. En el vivo, no es que sea vivo, sino que se acorta. ¿Por qué? Ah, está haciendo trabajo. Porque están en pequeñas contracciones. En cambio, en el muerto se ha dilatado. Ya no hay quien lo contraiga y se abre, se separa, se estira. Gracias a esto. Las caveolas, si bien tienen esta función, estructuralmente tienen una función como de reserva longitudinal. Imagínense ustedes, ¿han visto esas mangueritas corrugadas que ocupan poquito espacio? Lo enchufan, abren el caño y se gira. Ya.
Las caviolas son como esas pequeñas depresiones entre cada una de esos corrugados. Imagínate, si yo estiro esta célula, las caviolas se van a estirar y me da un poquito más de longitud. Entonces, en la contracción del músculo liso es importante eso porque esta reserva longitudinal me permite distenderme más y contraerme. O sea, me distiendo sin perder la capacidad de contracción. Por eso van a ver ustedes gente que está así, puro gases, los intestinos están llenos. La primera vez que entré a una sala de operaciones por una emergencia fue por una obstrucción intestinal, un vólvulo, y sin mentirles, yo quedé sorprendido. El cirujano tuvo que pasarme la voz para sacar de mi humillación. Nunca había entrado a una operación de estas. Y el intestino que estaba en mi mente era el intestino de mi cadáver, 4 o 5 centímetros de ancho, intestino grueso. Pero cuando abrimos la cavidad, salió hacia afuera y el diámetro de ese colon se parecía mucho a las cámaras de las llantas Aro 13 de los carros. Te digo Aro 13 porque mi papá tenía uno de esos y veía las cámaras, inclusive las cámaras viejas las usaban para ir a la playa y todo. Es una cosa así, increíble. Cuando sueltas el vólvulo, se separa, se va el aire y mejora. Miren la capacidad de extensión que tiene el intestino. Increíble. Y eso gracias a, en parte, estas caviolas, en parte al tejido elástico que rodea los músculos, fibras. ¿Te parece una pregunta tonta preguntar cómo se puede medir el intestino de una persona viva? Porque de una muerta, bueno, pero de una viva. ¿Qué ocurre entonces para que haya la contracción, la motilidad intestinal? Primero tiene que haber esto, ¿no? El calcio tiene que estar disponible. A diferencia del músculo esquelético, el músculo esquelético necesita calcio intracelular, ¿verdad? ¿Y cómo ocurre esto? Llega el estímulo nervioso a través del axón. ¿Recuerdan la unión entre el músculo y la neurona? La placa motora. No ni para eso. No. Entonces me van a tener que creer. Necesito calcio para que se contraiga acá el músculo. En el músculo esquelético, el calcio que está acá adentro, guardadito en el retículo sarcoplásmico, suficiente. En el músculo liso no. Necesito calcio de afuera. Necesito abrir ese calcio, ingresar calcio de afuera más calcio de adentro para que pueda haber la contracción. Entonces, por eso decimos que la contracción depende del aumento de la concentración de calcio citosólico que viene tanto del extracelular como del intracelular. Entonces ya se imaginarán ustedes qué pasa en un paciente cuya concentración de calcio extracelular está baja. ¿Habrá más contracciones o habrá menos contracciones? Menos. ¿Habrá calambre o no habrá calambre? Los canales, la entrada extracelular se da a través de estos canales que se activan por despolarización, voltaje dependiente, o sea, cuando la corriente eléctrica emitida por las neuronas invierte en la polaridad, esto hace que el voltaje cambie y ese cambio es detectado por estos canales y se abre y permite el ingreso de calcio hacia el interior. En el caso de lo intracelular es a partir de los depósitos de retículos sarcoplásmicos. Quizás lo más importante, y tengan presente esto, miren, en el caso del calcio que entra por vía extracelular, estos canales predominan ¿dónde? En la capa longitudinal, mientras que lo de liberación intracelular más en la capa circular. No digo solo, sino que predominan más. ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Se imaginan? La capa extracelular depende más de los canales del calcio extracelular, mientras que la circular depende más del calcio intracelular. ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Que no hay propulsión? ¿Qué capa se afectaría más si empieza a bajar la concentración de calcio en el plano? La entrada celular. La longitudinal. ¿Y qué movimiento hace la longitudinal? Propulsión. Acortamiento. Y vamos a ver más adelante que ese acortamiento provoca la segmentación.
Exactamente así. Vamos a seguir. Hay una descarga eléctrica constante en el tubo digestivo, en los músculos, que son conocidas como las ondas lentas. Estas descargas eléctricas están dadas por las células intersticiales de Cajal, que son constantes. Y su constancia hace que sea regular, ¿no? Regular. Suben estos potenciales pequeños, lo que hace que el músculo liso se esté contrayendo, pero con un ritmo. No es que me contraigo ahora, me quedo así, luego me despierto, cierro y hago esto. No, van contrayendo rítmicamente gracias a este estímulo de las células intersticiales de Cajal, cuya acción lo hacen a través de los plexos, en este caso del plexo miotérico, ¿no? El que está metido con la capa externa e interna. Pero estas ondas lentas, estas despolarizaciones y contracciones periódicas, reguladas, varían de zona en zona. Vean aquí, en el antro del píloro, las ondas más o menos llegan a 3 por minuto. 3 contracciones en 1 minuto, casi cada 20 segundos. En el duodeno es mayor y en el colon intermedio. ¿Alguien podría ensayar una respuesta? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no todos se mueven igual? Especulen. A ver. Ay, no, ya se me fue. Bueno, es que tenía sentido, pero acabo de ver que en el antro pilórico no es mucho. Es que en el duodeno se tienen que mover más, pues porque tiene que haber mayor absorción, mientras que en el colon no podría ser tanto porque solamente es la absorción del agua. Pero, o sea, mi eso se destruye porque en el antro pilórico tendría que también haber más movimiento. Quizás no sea así. ¿Por qué crees que debe hacer más movimiento en el antro pilórico? Porque justamente es la parte en la que se destruye la comida. Donde viene el movimiento, choca contra el píloro, rebota, se contrae el píloro y se va rompiendo. Se tiene que romper. Pero recuerda que el antro pilórico es el responsable de mantener la comida en su sitio, de que no pase al duodeno. ¿Por qué es importante que no pase al duodeno? El duodeno no te recibe cualquier cosa tampoco. El duodeno es exquisito. A mí me das partículas menos de 1 milímetro. Si es más, no te la recibo. Y así funciona. Solo si la partícula que el estómago ha triturado tiene 1 milímetro de diámetro, pasa al duodeno. Si es más grande, no pasa. Hay excepciones, que lo vamos a conversar, pero son excepciones. 1 milímetro. Entonces, necesitas más tiempo. Ahora, ¿te imaginas al antro pilórico tirando la comida contra el píloro? Mire, yo cierro la puerta cerrada, agarro la comida y la tiro contra la puerta. ¿Se va a reventar la comida o no? Y va a regresar. Y la vuelvo a tirar. Se vuelve a reventar. Y así estoy tirando y tirando hasta que se vaya reduciendo el tamaño de la partícula contra la puerta. Eso es lo que hace el píloro. Pero el píloro también sabe que no solamente es la fuerza mecánica. Hay una acción química que tiene que ayudar a escindir. Y esa acción química no se va a hacer, no va a producirse porque yo me contraiga más rápido. Es como cuando tú cocinas. Pones tu ollita a hervir y no estás dando vuelta desde el principio. Dejas que se cocine, empieza a elevarse, das vuelta. Si dejas que se cocine, das vuelta. Eso hace que la contracción del píloro no necesariamente sea tan frecuente. Entonces sí. Tu razonamiento es correcto. Sí, está bien. Pero la premisa de que esto debería moverse más, no tanto, porque la digestión química tiene que darse y tiene que darle tiempo. En cambio, casi necesitas más frecuencia porque tienes que avanzar el contenido, tiene que mezclarse, y cada movimiento hace que se mezcle con las enzimas digestivas del páncreas, con la bilis. Y recuerden ustedes que entre la segunda y tercera porción tiene que darse la emulsificación. El movimiento del duodeno es básico para que esa bilis se mezcle con las grasas y se emulsifique.
¿no? Y es lo que hacemos nosotros. A ver, cuando ustedes quieren formar espuma en el agua con jabón, ¿qué hacen? Baten, ¿no? Baten. Si ustedes echan un detergente, ponen la ropa y lo dejan ahí, no pasa nada. Pero si ustedes lo mueven, ¿qué es lo que hace la lavadora? ¿No? Mezcla, forma espuma. Y ahí es donde recién la grasa de la ropa se mezcla con el detergente, sale de la ropa y se va al agua. Igual pasa en el intestino, necesita movimiento. Y eso es lo que hace el duodeno, por eso tiene una alta frecuencia, ¿no? Y en el colon, ya no tanto, ¿no? Porque ahí hay que absorber, hay que recuperar líquidos y electrolitos para que no se duerma. Entonces, a las ondas lentas se les va a agregar un potencial adicional, que es el potencial de acción o potencial en espiga. Entonces, el músculo está recibiendo estímulo neuronal de la ICC y está haciendo que se contraiga de a poquitos. Pero en algún momento este músculo recibe otro estímulo, distensión, hormonal, temperatura. El calor estimula el movimiento, el frío lo paraliza. ¿Han viajado a la altura alguna vez? 3.000, 4.000 metros. ¿Qué tal le va comiendo allá? La digestión es lenta. Te llenas un poco más rápido, se queda más lleno tu estómago y ahorras, ¿no? Porque comes 2 veces al día nomás, ¿no? Los paseos. Justamente porque el frío tiene ese efecto de paralizante y el calor lo estimula. ¿Han viajado a la selva? Da más hambre. Da más hambre en la selva, ¿cierto? Claro. Ahora, ¿qué dirían ustedes de estas personas que piden su menú calientito y su chicha helada? ¿Qué opinan? ¿Racional o irracional? Irracional. Irracional para nosotros que ya sabemos. El que no sabe simplemente es ignorancia, desconocimiento y lo hace sin mala fe. Así que no quiero verlo comer su gaseosa helada, su chicha helada con su segundo caliente. Con sopa. Peor todavía, ¿no? Peor. Vuelve loco al intestino, vuelve loco al estómago. Le están dando frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente. ¿Qué hago? Oye, decídete, pues, ¿me contraigo o me relajo? ¿No? Por eso es que las mamás, las abuelitas saben. Comes tu chanchito, toma tu tonicito caliente, toma tu manzanilla, tu muña, lo que quieras. Porque el calor, no tanto la plantita, sino el calor, mejora la digestión, moviliza mejor y hace que tus nutrientes se batan más, hace que tus nutrientes se asciendan más rápido y puedas digerir más rápido esos alimentos. Entonces tenemos ondas lentas que se originan en las células intersticiales del Cajal, tenemos potenciales de acción que se generan a través de estos canales de calcio dentro de la misma fibra muscular. Mire, la misma fibra muscular está generando su propio potencial, es la responsable de su movimiento. En células aisladas, ¿qué pasa si yo saco la célula muscular, la saco del cuerpo y la pongo en el laboratorio? ¿Va a haber ondas lentas? No hay. Eso demuestra de que las ondas lentas no son parte del músculo liso, sino que, en este caso, de las células intersticiales. Mientras que el potencial de acción sí se va a ver en ese músculo que ha salido del tubo digestivo. El potencial de reposo acá es casi constante, entre 40 y 80 o menos 40 menos 80, mientras que en el potencial de acción las zonas más favorecidas van a tener alrededor de menos 30. El efecto final es que estas ondas lentas marcan un ritmo, mientras que el potencial marca realmente la contracción. Este potencial de acción o potencial de espiga también llamado es el que realmente marca la contracción. Pero ojo, se da sobre esto. Entonces, si es que esto no existiera, estos potenciales serían erráticos, serían no ordenados, no tendrían ese ritmo que nos estaría dando las ondas lentas. Aquí vemos la gráfica. Esto sería un potencial de onda lenta. ¿Ya se cansaron? Yo los estoy calentando. Uy, no. ¿Hasta qué hora la clase? Hasta las 6. 2 horas tenemos. Sí, ya llevamos 1 hora en clase, exactamente.
El break es suyo. ¿Cuánto tiempo le dan? 5 minutos.